Bienvenidos una vez más a su canal. Espero que se encuentren todos súper bien, con mucha energía y listos para desentrañar uno de los chismes, o más bien, uno de esos rumores que nos tienen a todos con la boca abierta y la mente dando vueltas. Hoy vamos a hablar de algo que, créanme, ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, ha traspasado fronteras. Prepárense porque el título ya nos da una pista clara: Demet Özdemir en casa de Can Yaman, un encuentro que lo pasó mal. Uf. Con esa frase ya se nos vienen a la cabeza mil escenarios, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué lo pasó mal? ¿Realmente se encontraron? ¿Y si se encontraron, cómo terminó todo? Vamos a analizar los detalles, los rumores y, por supuesto, a intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio que, sinceramente, me tiene muy intrigada. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, de paso, apóyanos para que sigamos trayéndoles las últimas noticias y los análisis más jugosos del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, vámonos al meollo del asunto. La premisa es simple y a la vez explosiva. Demet Özdemir, esa estrella que conquistó nuestros corazones con su carisma y talento, presuntamente estuvo en la casa de Can Yaman, otro gigante del entretenimiento turco, conocido por su galanura y sus personajes icónicos. Y la parte que nos pica la curiosidad es esa coletilla: un encuentro que lo pasó mal. Esto nos lleva a pensar, ¿quién lo pasó mal? ¿Can? ¿Demet? ¿Ambos? ¿Fue un mal rato por algo específico, o fue una situación incómoda en general? Las especulaciones, como ustedes ya se imaginan, han sido miles. Desde que se trató de un encuentro amistoso que terminó con algún desacuerdo, hasta escenarios más dramáticos que involucran celos, rivalidades profesionales o incluso algún malentendido personal. Recordemos que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son dos de los actores turcos más populares a nivel internacional. Han trabajado juntos en Erkenci Kuş, una telenovela que fue un éxito rotundo y que catapultó a ambos a la fama global. Su química en pantalla era innegable, y es precisamente esa conexión la que ha alimentado durante años los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos. Siempre han sido amigos cercanos, o eso nos han hecho creer, pero el público a menudo desea más, ¿verdad? Y cuando surgen estos rumores de encuentros privados, la imaginación vuela. La noticia de este supuesto encuentro en la casa de Can Yaman comenzó a circular en las redes sociales y en diversos portales de noticias de espectáculos hace un tiempo. Las fuentes, como suele suceder en estos casos, eran poco claras, a menudo se basaban en informes anónimos o testigos oculares que nadie podía verificar. Sin embargo, la magnitud de los protagonistas hizo que la información se propagara como la pólvora. Se hablaba de que Demet había ido a visitar a Can, quizás para ponerse al día, para discutir algún proyecto en común, o quién sabe qué. Pero el giro inesperado era la consecuencia de esa visita: Can Yaman, según los rumores, la pasó mal. ¿Qué significa lo pasó mal en este contexto? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Quizás Can se sintió presionado por algo que Demet le planteó. Tal vez hubo una discusión sobre sus carreras, sobre su futuro profesional, o incluso sobre la forma en que manejan su fama y la relación con sus fans. O podría ser algo más personal. ¿Se sentía Can abrumado por la atención mediática que su relación, o la posibilidad de una relación, generaba? Quizás Demet estaba pasando por un momento difícil y Can no supo cómo manejar la situación, resultando en un encuentro incómodo para él. Otra posibilidad es que el rumor se haya exagerado o malinterpretado. En el mundo de la farándula, una simple visita puede convertirse en un drama de proporciones épicas. Tal vez no hubo nada realmente negativo, pero la especulación y la necesidad de crear titulares llevaron a pintar una escena mucho más dramática de lo que realmente fue. A veces, la ausencia de información precisa da pie a que cada uno llene los huecos con sus propias ideas y deseos. Es importante recordar que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus seguidores. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, es analizada al milímetro. Esto, sin duda, puede generar una presión enorme y, en ocasiones, llevar a situaciones que, vistas desde fuera, pueden parecer incómodas o problemáticas.
Pensemos en la dinámica de sus carreras. Ambos son actores con trayectorias exitosas, pero también con desafíos. Can Yaman, por ejemplo, ha estado explorando oportunidades en Italia, trabajando en producciones internacionales, y eso implica adaptarse a nuevos entornos, aprender nuevos idiomas y enfrentarse a una industria diferente. Demet, por su parte, sigue consolidando su carrera en Turquía y explorando también proyectos internacionales. En este contexto, una conversación entre ellos podría haber girado en torno a consejos profesionales, a preocupaciones sobre la industria o incluso a comparaciones de sus experiencias. Y si alguna de estas conversaciones no fluyó como esperaban, o si surgieron diferencias de opinión, es plausible que uno o ambos terminaran sintiéndose incómodos. Ahora, si nos ponemos un poco más dramáticos, podríamos imaginar un escenario donde la visita de Demet a Can no fue precisamente cordial. Quizás se trataba de algo más personal, algo que salió mal. Podría haber habido celos profesionales, resentimientos del pasado, o incluso un intento de reconciliación después de algún distanciamiento. El hecho de que se especule que Can lo pasó mal, sugiere que quizás fue él quien se sintió afectado negativamente por la visita. ¿Podría ser que Demet le estuviera reclamando algo? ¿O que Can se sintiera incomprendido ante las expectativas de Demet? Lo cierto es que sin confirmación oficial de ninguno de los dos protagonistas, todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. Y es nuestra labor como analistas de entretenimiento, pero sobre todo como fans, ser cautelosos con la información que consumimos y compartimos. No podemos dar por sentado que todo lo que se dice es verdad. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que a veces, donde hay humo, hay fuego. Y este rumor, por la talla de los involucrados, tiene el potencial de ser algo más que una simple invención. Analicemos brevemente la reacción pública ante este tipo de noticias. Cuando se habla de Demet y Can, la audiencia siempre está muy dividida. Hay quienes apoyan incondicionalmente la idea de una pareja entre ellos, deseando que superen sus diferencias y estén juntos. Otros, en cambio, son más escépticos, señalando que su relación se basa puramente en la amistad y en la química profesional que tuvieron en su momento. Y luego están aquellos que simplemente disfrutan del drama y la especulación, alimentando los rumores con sus comentarios y teorías. ¿Podría ser que el rumor de que Can lo pasó mal fuera una estrategia para desviar la atención de otro tema? O quizás para generar un interés renovado en ambos actores de cara a futuros proyectos. En el mundo del entretenimiento, a veces estos escándalos son orquestados para mantener a la audiencia enganchada. Desde una perspectiva más psicológica, si asumimos que el rumor tiene algo de verdad, ¿qué podría haber causado que Can la pasara mal? Podría ser que Demet le haya hecho una propuesta que él no pudiera o no quisiera aceptar. Tal vez una propuesta de trabajo en conjunto que implicara más cercanía de la que él deseaba, o algo relacionado con la gestión de su imagen pública. O, como decíamos, podría ser algo puramente personal. A veces las conversaciones difíciles, las revelaciones inesperadas, o las expectativas no cumplidas, pueden generar momentos muy incómodos y desagradables. Por otro lado, ¿y si la que la pasó mal fue Demet? El título dice un encuentro que *lo pasó mal, y gramaticalmente se refiere a Can. Pero, ¿y si hubiera un error en la transcripción del rumor? ¿O y si ambos la pasaron mal, pero el foco se puso en Can? A veces los chismes se distorsionan tanto que pierden su significado original. Lo importante es que hasta ahora, no tenemos declaraciones directas de Demet Özdemir ni de Can Yaman sobre este supuesto encuentro. Y mientras no haya una confirmación o negación, esto seguirá siendo un tema de debate y especulación entre sus seguidores. Lo que sí podemos afirmar es que la imagen de estos dos actores es tan potente, que cualquier pequeña chispa puede convertirse en un incendio mediático. En resumen, el título Demet Özdemir en casa de Can Yaman, un encuentro que lo pasó mal, nos presenta una situación hipotética cargada de intriga. Se rumorea que Demet visitó a Can en su hogar, y que esta visita resultó en una experiencia negativa para él. Las razones detrás de esto son puramente especulativas, pudiendo abarcar desde desacuerdos profesionales hasta asuntos personales. Dada la popularidad de ambos actores y la historia de su conexión a través de Erkencikus, cualquier rumor sobre sus interacciones genera un gran interés público. Sin embargo, es crucial recordar que en ausencia de información oficial, estas son solo teorías y conjeturas. Y bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya resultado tan intrigante como a mí.
Hemos desgranado las posibilidades, las especulaciones y la poca información que circula sobre este supuesto encuentro. Al final, la verdad solo la tienen ellos dos, y hasta que no decidan compartirla, seguiremos en el terreno de la suposición. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este recorrido. Me encanta poder compartir estas historias y analizarlas con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen que pudo haber pasado? ¿Piensan que hay algo de cierto en este rumor? ¿O creen que es solo una invención mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus teorías y sus puntos de vista. Y antes de despedirme, no olviden que si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de los últimos chismes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.